La dejaron a la deriva en medio del océano, con las manos temblando y el corazón roto. Nadie oyó sus gritos. Nadie volvió la vista atrás. Pero bajo el agua, algo despertó cuando su sangre tocó el mar. Algo antiguo. Algo que había esperado siglos. Mientras el barco desaparecía en el horizonte, la viuda entendió demasiado tarde que no estaba sola, y que el verdadero horror no venía de la traición, sino de lo que se movía bajo sus pies. El motor se apagó con un golpe seco, como si el océano mismo hubiera ordenado silencio. Clara quedó de pie en la popa, descalza, con el vestido negro pegado a la piel por la humedad salada. El viento nocturno le cortaba la cara, pero no tanto como la mirada de los hombres que la rodeaban. No había compasión en sus ojos. Solo prisa. Aquí es suficiente, dijo uno, evitando mirarla. Nadie vendrá tan lejos. Clara abrió la boca para hablar, para suplicar, para recordarles que era la esposa de Mateo, que había compartido mesa y risas con ellos. Pero la palabra nunca salió. La empujaron. El agua la envolvió con un frío brutal. El mar de noche no era negro, era un azul profundo, casi vivo, que parecía cerrarse sobre ella. Tragó agua, pataleó, luchó por salir a la superficie mientras el barco arrancaba de nuevo. El sonido del motor se alejó, llevándose consigo su última conexión con el mundo. Flotó. Por puro instinto. El vestido se hinchó como un cuerpo extraño, tirando de ella hacia abajo. Se lo arrancó con manos torpes y quedó solo con la respiración agitada y el latido desbocado. Alzó la vista. No había estrellas. Solo una bóveda de nubes bajas. Estaba completamente sola. Horas antes, todo había sido distinto. El día del entierro, Clara había sentido que el mundo se volvía hueco. Mateo, su esposo, había muerto en circunstancias accidentales durante una travesía de pesca con socios. Un resbalón, dijeron. El mar se lo había tragado. Ella había aceptado la versión oficial con una quietud que sorprendió a todos, porque el dolor a veces se queda tan profundo que no sabe salir. Después vinieron las reuniones, las firmas, las sonrisas tensas. Los socios insistieron en llevarla a despejar la mente, a ver el mar que tanto amaba Mateo. Clara aceptó. Pensó que tal vez allí podría despedirse de verdad. Ahora entendía su error. Flotando en la oscuridad, el cansancio empezó a filtrarse en sus brazos. El agua estaba inquieta, con un vaivén irregular que no se parecía al oleaje normal. Cada tanto, algo rozaba sus piernas. Al principio pensó que era su imaginación. Luego, lo sintió otra vez. Su piel se erizó. No, susurró, aunque no había nadie para oírla. Se obligó a respirar despacio. Recordó algo que Mateo le había dicho una vez, riendo, mientras miraban el mar desde un muelle: el océano siempre escucha. Por eso hay que respetarlo. En ese momento, Clara no había entendido el peso de esas palabras. Un dolor agudo le atravesó el tobillo. Gritó. Algo la había cortado, como una hoja invisible. La sangre se expandió en el agua en una nube oscura. El mar pareció responder. Debajo de ella, el azul se movió. No era una sombra común. No tenía forma definida. Era como si la profundidad se hubiera abierto, como un ojo gigantesco que parpadeaba lentamente. Clara se quedó inmóvil, paralizada por un terror primitivo. Sintió una presión extraña en los oídos, como si descendiera sin moverse. Entonces oyó un sonido. No venía del aire, sino del agua. Un murmullo grave, antiguo, que vibraba en su pecho. No eran palabras, pero su mente las entendió como una advertencia, o una invitación. El agua comenzó a girar suavemente a su alrededor. No la arrastraba, la sostenía. Clara sintió algo imposible: no se hundía. Era como si manos invisibles la mantuvieran a flote. El dolor del tobillo disminuyó, reemplazado por un calor pulsante. ¿Qué eres?, susurró, temblando. Una imagen cruzó su mente sin permiso: una ciudad hundida, columnas cubiertas de algas, figuras inmóviles mirando hacia arriba desde el fondo.
Y en medio de todo, una presencia colosal, paciente, despierta. Clara jadeó. El miedo se mezcló con una sensación distinta, peligrosa, alivio. No estaba sola. Y eso, en medio del océano, era tan aterrador como reconfortante. El murmullo volvió, más claro. Esta vez, sintió que algo respondía a su dolor, a su traición, a su rabia contenida. Como si el mar hubiera estado esperando a alguien exactamente como ella. A lo lejos, creyó ver una luz. Tal vez otro barco. Tal vez una ilusión. Quiso gritar, pero el sonido murió en su garganta cuando el agua bajo ella se agitó con más fuerza. Algo ascendía lentamente desde la profundidad, rompiendo la oscuridad con un brillo opalescente. Clara entendió que, si esa cosa llegaba a la superficie, nada volvería a ser igual. Para ella. Para nadie. Y mientras el océano se abría bajo su cuerpo, comprendió una verdad insoportable: no había sido abandonada al azar. Había sido entregada. El brillo bajo el agua no subía con violencia. Ascendía con la calma de algo que sabe que el tiempo siempre ha estado de su lado. Clara sintió como el mar se aquietaba alrededor de ella, como si el océano entero contuviera la respiración. Ya no flotaba al azar, estaba suspendida, sostenida por una fuerza invisible que latía al mismo ritmo que su corazón. El tobillo le ardía. Miró hacia abajo y vio que la herida ya no sangraba. La piel se cerraba lentamente, como si el agua misma estuviera cosiéndola. El terror la sacudió de pies a cabeza. «Esto no es real», murmuró, con la voz quebrada. Pero el murmullo volvió, más profundo, más cercano. No entraba por sus oídos, entraba directamente en su mente. Cada pensamiento parecía amplificarse, cada recuerdo brillar con una nitidez dolorosa. Vio a Mateo. Lo vio de pie en la cubierta del barco semanas atrás, discutiendo con los socios. Vio su rostro endurecido, la forma en que apretaba los puños. Clara recordó cómo él había dejado de hablar durante días, cómo se despertaba sudando en mitad de la noche. «Hay cosas ahí fuera que no deberían tocarse», le había dicho una vez. Ella había pensado que hablaba del negocio. El agua se iluminó de repente. No era una sola forma lo que emergía, sino muchas. Figuras alargadas, translúcidas, como cuerpos hechos de luz marina y sombras antiguas. Se movían en círculos lentos bajo ella, sin romper la superficie. Clara sintió que la observaban. No con ojos, sino con algo más profundo, más íntimo. La presencia colosal seguía más abajo. Esperando. El murmullo se convirtió en imágenes más claras. Un pasado que no era suyo la atravesó como una corriente eléctrica, barcos antiguos tragados por tormentas imposibles, hombres arrojados al mar como ofrendas, gritos que se apagaban bajo toneladas de agua. No era caos. Era un ritual repetido una y otra vez a lo largo de los siglos. Clara comprendió, con un nudo en el estómago, que el océano no olvidaba. «Mateo», susurró. «¿Qué hiciste?». La respuesta no llegó en palabras, sino en una sensación: culpa. Miedo. Arrepentimiento tardío. Vio a su esposo inclinado sobre un mapa viejo, encontrado en un puerto olvidado. Vio símbolos que no entendía, rutas marcadas que no seguían la lógica humana. Los socios habían reído, borrachos de ambición. Mateo no. La imagen cambió bruscamente. Ahora estaba él en el mar, luchando, rodeado por el mismo brillo opalescente que Clara veía bajo sus pies. No lo habían empujado por accidente. Había sido un pago. Clara gritó, y el sonido se perdió en la noche. «Lo mataron». Sollozó. «¿Lo sabías?». El mar respondió con una oleada suave que la meció, casi como un consuelo. Pero el consuelo estaba cargado de algo más oscuro. No había justicia en esa fuerza. Solo equilibrio. Las figuras bajo ella se separaron, abriendo un espacio. Desde la profundidad, algo comenzó a definirse con claridad aterradora. No era un monstruo como los de las historias. No tenía garras ni fauces abiertas. Era enorme, sí,
pero su forma recordaba vagamente a un cuerpo humano, deformado por siglos bajo el agua. Su piel parecía hecha de corrientes, algas y restos de barcos antiguos. Donde debería haber un rostro, había una máscara natural tallada por el tiempo. Clara no podía apartar la mirada. La presión aumentó. Sentía que el mar la empujaba hacia abajo, centímetro a centímetro, como si quisiera presentarla formalmente. El pánico la sacudió. No quiero bajar, dijo entre sollozos. Por favor. La presencia se detuvo. Por primera vez, Clara sintió algo parecido a una pregunta. No en palabras, sino en intención. ¿Rechazo o aceptación? ¿Huida o pacto? El recuerdo de los hombres en el barco volvió a su mente. Sus caras cuando la empujaron. La forma en que evitaron mirarla a los ojos. La certeza fría de que su vida no había valido nada para ellos. El miedo cambió de forma. Se volvió más afilado. Más dirigido. Ellos, susurró. Ellos tienen que pagar. El mar se estremeció. No fue una explosión violenta, sino un reconocimiento. Como si esa respuesta hubiera sido la correcta. Las figuras luminosas giraron más rápido, trazando círculos perfectos. Clara sintió un tirón suave en el pecho, como si algo se anclara a ella desde abajo. El agua llenó sus pulmones. Intentó gritar, pero no pudo. Instintivamente quiso luchar, pero el dolor no llegó. En su lugar, una calma antinatural se extendió por su cuerpo. No se estaba ahogando. Estaba respirando de otra manera. Abrió los ojos bajo el agua. La noche se había transformado en un mundo de luces y sombras. Podía ver con claridad imposible. Cada partícula, cada corriente, cada forma moviéndose a kilómetros de distancia. La presencia colosal estaba frente a ella ahora, tan cerca que podía distinguir los restos incrustados en su cuerpo, anclas oxidadas, fragmentos de madera, huesos humanos blanqueados por la sal. Y aún así, no sintió asco. Sintió pertenencia. La presencia extendió algo parecido a una mano. Cuando la tocó, Clara vio el futuro. Vio el barco de los socios navegar. El sonido del motor se desvaneció antes de hacerse real. Clara abrió los ojos bajo el agua y comprendió que nunca había sido un rescate. El mar no había permitido que nadie más se acercara. No esa noche. No a ella. Aceptó. No fue una palabra ni un gesto. Fue una rendición interna, un soltar algo que llevaba demasiado tiempo apretado dentro del pecho. En el instante en que dejó de resistirse, el océano respondió. La presencia colosal se movió. No avanzó. El espacio se plegó a su alrededor. Clara sintió que caía y ascendía al mismo tiempo, atravesando capas de agua que parecían mundos superpuestos. Su cuerpo se volvió ligero, casi inexistente. Ya no sentía frío. Ya no sentía dolor. Las figuras luminosas se acercaron, rodeándola. Al tocarla, fragmentos de memoria que no eran suyos se incrustaron en ella, nombres olvidados, idiomas muertos, promesas hechas a gritos antes de hundirse. Cada una llevaba una historia de traición, de ambición, de pactos rotos en la superficie. Clara gritó en silencio, pero el mar la sostuvo. Dio la verdad completa. Hace siglos, antes de los mapas modernos, antes de las rutas comerciales, algo había sido despertado en estas aguas. No un dios, no exactamente. Era una conciencia nacida del sacrificio repetido, alimentada por hombres que creían dominar el océano. Cada traición la había fortalecido. Cada vida arrojada sin honor la había hecho más despierta. Con el tiempo, aprendió una ley inquebrantable, el equilibrio. No castigaba a cualquiera. Solo a quienes cruzaban una línea precisa, usar el mar, traicionar a los suyos y marcharse sin pagar el precio. Para actuar sin destruirlo todo, necesitaba intermediarios. Voces humanas. Anclas vivas. Mateo lo había descubierto demasiado tarde. Clara sintió su presencia, débil pero persistente, atrapada entre corrientes profundas. No estaba vivo. Pero tampoco se había ido del todo.
El océano conservaba lo que tomaba. Lo siento, pensó, con una tristeza que parecía romperla en dos. El mar respondió con algo parecido a ternura. La transformación comenzó sin violencia. Su piel se erizó, no por frío, sino por sensibilidad. Podía sentir el movimiento de criaturas a kilómetros. Cada latido suyo enviaba ondas que el océano entendía. Sus pulmones ya no eran solo pulmones. Respirar agua se volvió tan natural como respirar aire alguna vez lo fue. Cuando la presencia colosal retiró su mano, Clara ya no era igual. La llevó hacia la superficie, pero no emergió. Se detuvo justo debajo, mirando el mundo desde abajo. Vio la luna distorsionada, temblando sobre ella. Vio el vacío entre el cielo y el mar, un límite que ya no le pertenecía del todo. Aún no, pensó. El océano estuvo de acuerdo. Horas después, el barco de los socios navegaba sin sospechas. Reían. Bebían. Hablaban de vender, de empezar de nuevo, de la viuda que había sido un problema menos. Ninguno miró el agua con respeto. Clara lo sintió antes de verlos. No necesitaba ojos. Sentía la vibración del casco, el ritmo descuidado de los pasos sobre la cubierta. Cada carcajada era un golpe seco contra algo antiguo. La presencia colosal no se movió. No hacía falta. Clara entendió que este momento era suyo. Subió lentamente. Su cabeza rompió la superficie a unos metros del barco. Nadie la vio al principio. La noche estaba tranquila, el mar engañó. El silencio en las profundidades no era vacío. Era denso, cargado de presencias que respiraban con el océano. Clara avanzaba sin nadar, deslizándose como si el agua conociera la forma exacta de su cuerpo. La presencia colosal permanecía cerca, no como guardián, sino como origen. Ya no necesitaba tocarla para comunicarse. Cada pensamiento suyo resonaba en ella. La llevaron a la ciudad hundida. No surgió de la nada. Siempre había estado allí, oculta en un pliegue del mar, protegida por corrientes que desviaban barcos y por mapas que mentían. Columnas gigantescas emergían del fondo, cubiertas de coral vivo. Escaleras que no conducían a ninguna parte se perdían en la arena. Estatuas humanas, erosionadas hasta borrar los rostros, miraban hacia la superficie como si esperaran algo que nunca llegó. Clara sintió un nudo en el pecho. Algunas de esas figuras no eran estatuas. Eran cuerpos. No muertos. Conservados. Sostenidos por el océano en un estado suspendido, ni vida ni muerte. Al pasar junto a ellos, Clara escuchó sus voces superpuestas, un coro de recuerdos incompletos. Todos habían sido elegidos. Todos habían pagado algo. ¿Esto es lo que me espera?, pensó. La respuesta llegó sin dureza, solo se olvidaba quién era. El equilibrio no quería un monstruo ciego. Quería conciencia. La presencia colosal se detuvo frente a una estructura más grande que las demás, un círculo de piedra tallada con símbolos que Clara ahora entendía sin haberlos aprendido. Era un punto de cruce. Un lugar donde el mar escuchaba a la superficie y la superficie, sin saberlo, era juzgada. Allí, el océano mostró el precio. Clara vio escenas del futuro posible. No certezas, sino caminos. Se vio emergiendo ocasionalmente, usando su rostro humano para advertir, para desviar, para ofrecer segundas oportunidades. Vio barcos que se alejaban tras escuchar un miedo inexplicable. Vio otros que ignoraban las señales y desaparecían sin dejar rastro. Pero también se vio sola. Vio décadas pasar en la superficie mientras para ella eran instantes. Vio ciudades cambiar, costas llenarse de luces artificiales, mares más sucios, más ruidosos. Vio su nombre borrarse de registros, su rostro olvidarse incluso en fotografías. El peso de la eternidad la golpeó con más fuerza que cualquier horror anterior. No quiero desaparecer, pensó, con una desesperación que le recordó a la noche en que fue empujada al mar. El océano respondió con una verdad incómoda, ya estaba desapareciendo, incluso antes de caer al agua. Su vida había sido borrada en el instante en que fue traicionada.
Lo que tenía ahora no era menos, era distinto. Algo se movió en la ciudad hundida. Clara se giró con brusquedad. No era la presencia colosal. Era otra cosa. Una forma más pequeña, más definida, que emergía de entre las ruinas. Humana. Demasiado humana. Reconoció la silueta antes de ver el rostro. Mateo, pensó, con el corazón apretándose hasta doler. Él se acercó lentamente. Su cuerpo estaba intacto, pero sus ojos no reflejaban la luz como antes. Había en ellos una profundidad antinatural, como si mirara a través de ella en lugar de mirarla a ella. No deberías estar aquí, dijo él, con una voz que no usó sonido. Clara quiso tocarlo, pero se detuvo. Sintió una barrera invisible entre ambos. Te mataron, pensó. Por esto. Por el mar. Mateo asintió apenas. Yo acepté antes que tú, respondió. Pero dudé. Y la duda tiene consecuencias. Clara comprendió con un escalofrío. Él no había sido elegido para ser puente. Había sido retenido. Una advertencia viva para ella. Puedo sacarte de aquí, pensó, desesperada. Dime cómo. Mateo negó lentamente. No hay regreso para mí, dijo. Pero para ti, aún existe una ilusión de elección. Eso es lo más cruel. La presencia colosal observaba, silenciosa. Mateo se acercó un poco más, hasta que Clara sintió el eco de su antigua calidez. Escúchame, continuó. El mar no miente, pero tampoco ama como los humanos. Te usará mientras seas necesaria. Cuando el mundo cambie, buscará otra voz. Entonces no soy especial, pensó Clara, con un amargo vacío. Lo eres, respondió él. Porque todavía puedes decidir cómo será tu final. La ciudad pareció oscurecerse. Las voces de los otros intermediarios se hicieron más claras, más urgentes. Algunos suplicaban. Otros advertían. Otros simplemente lloraban. Clara sintió que algo dentro de ella se resquebrajaba. Si me niego, pensó, ¿qué pasará? El océano respondió mostrando otra visión, Clara flotando de nuevo en la superficie, humana, agotada, con la herida reabriéndose. Dio un rescate tardío. Dio una vida rota, vigilada, marcada por lo que había visto. Dio a los hombres responsables muertos de todas formas, no por justicia, sino por azar. Nada equilibrado. Nada cerrado. Mateo la miró por última vez. El verdadero horror no es servir al mar, dijo. Es servir sin recordar por qué lo haces. Clara comprendió el mensaje. Cuando volvió la mirada hacia la presencia colosal, no pidió venganza. No pidió poder. Pidió memoria. Que nunca se le permitiera olvidar quién había sido, quién había amado, y por qué había aceptado. El océano tembló. No fue una negación. Fue una advertencia. El precio de la memoria sería el dolor constante. La conciencia plena de cada vida tomada en nombre del equilibrio. Cada grito. Cada rostro. Clara cerró los ojos. Acepto, pensó. Pero con mis condiciones. El mar no discutió. Simplemente, escuchó. En ese instante, una vibración violenta sacudió la ciudad hundida. Algo había cruzado el límite en la superficie. Algo grande. Algo moderno. Algo que no debía estar allí. La presencia colosal se giró. Clara sintió una urgencia nueva, afilada como una alarma. La primera prueba real de su papel acababa de llegar. Y esta vez, no habría advertencias suaves. La vibración no venía del mar profundo, sino de arriba. Clara la sintió como una herida abierta en el agua, una intrusión torpe y ruidosa que no entendía dónde estaba entrando. No era un barco común. Era enorme. Metálico. Hambriento. No escuchan, pensó Clara, con una claridad amarga. Nunca escuchan. La presencia colosal no se movió para detenerlo. Ese no era su papel. El equilibrio no atacaba primero. Observaba.
Esperaba a que la superficie eligiera. Clara ascendió. Atravesó capas de agua cada vez más iluminadas hasta que la oscuridad azul se volvió verde, luego gris. El ruido era ensordecedor, motores múltiples, vibraciones constantes, golpes secos contra el fondo marino. Una plataforma de exploración avanzaba lentamente, perforando, arrancando fragmentos de la ciudad hundida sin saberlo. Clara emergió a varios metros de distancia, lo suficiente para ver sin ser vista. Luces blancas barrían el mar. Brazos mecánicos descendían como insectos ciegos. En la cubierta, hombres con cascos gritaban órdenes, ajenos al hecho de que estaban parados sobre algo que nunca había querido ser encontrado. «Es solo roca», dijo uno. «Seguimos bajando». Clara sintió un latido profundo bajo sus pies. No era ira. Era advertencia. La presencia colosal le mostró lo que ocurriría si no intervenía. La perforación abriría un canal directo al núcleo de la ciudad hundida. El equilibrio se rompería. El mar no distinguiría culpables. Costas enteras pagarían el precio. Esta vez, no se trataba de castigo. Era contención. Clara nadó hasta quedar justo bajo la plataforma. Tomó aire y gritó, usando su voz humana amplificada por algo más antiguo. «Deténganse». Los hombres se congelaron. Las luces convergieron en ella. Una mujer sola, emergiendo del agua, ilesa, con los ojos brillando de una forma imposible. «¿Quién demonios es esa?», gritó alguien. «No debería estar viva», dijo otro, retrocediendo. Clara se sostuvo en la superficie, dejando que el mar se calmara a su alrededor de forma antinatural. No había olas. No había viento. «Están perforando una zona prohibida», dijo. «Si continúan, no habrá tiempo para evacuar». Rieron. Nerviosos. Incrédulos. «Señora, aléjese», ordenó un hombre con insignias. «Esto es una operación autorizada». Clara sintió el peso de todas las voces bajo el agua. De todos los advertidos que no fueron escuchados. Mateo también advirtió, pensó. Y lo mataron por eso. El brazo mecánico descendió de nuevo. Clara no gritó esta vez. Cerró los ojos y soltó el control apenas un poco. El mar respondió. No fue una ola gigante ni una tormenta cinematográfica. Fue algo peor, una falla. El agua bajo la plataforma desapareció durante un segundo eterno. La estructura se inclinó violentamente. Alarmas comenzaron a sonar. Hombres cayeron al suelo. «Corten motores». Gritaban. «Corten». Clara volvió a alzar la voz, ahora mezclada con un eco profundo que no era humano. «Esta es la última advertencia». Por un instante, creyó que la escucharían. Entonces vio el miedo transformarse en codicia. En desafío. «Dispárenle», ordenó a alguien. «Es una distracción». El disparo rompió el aire. La bala atravesó el hombro de Clara. El dolor fue real. Brutal. La sangre tocó el agua. El océano rugió. Clara gritó, no de miedo, sino de rabia. La presencia colosal. El descenso no fue suave. El océano retiró su apoyo como quien suelta una mano para ver si el otro sabe nadar solo. Clara cayó, girando lentamente, con la herida del hombro abierta, sangrando en una oscuridad que ya no la reconocía como parte de sí. Por primera vez desde aquella noche, tuvo miedo de verdad. No porque fuera a morir, sino porque comprendió que el mar podía dejarla ir. Las luces de la superficie se apagaron por completo. La ciudad hundida apareció debajo, distante, borrosa. Las voces que antes la acompañaban se habían silenciado. Clara ya no era sostenida por el equilibrio. Estaba sola, o casi. Cuando tocó el fondo, no sintió impacto. La arena la recibió como si hubiera estado esperando. Clara se incorporó con dificultad. Su cuerpo aún funcionaba, pero algo había cambiado. El agua quemaba. Cada movimiento dolía. ¿Así termina?, pensó, con una risa amarga. Abandonada otra vez.
Una presencia distinta se manifestó entonces. No era la colosal. Era fragmentada, irregular, como un eco mal formado. Surgió entre las ruinas, arrastrándose, tomando forma a partir de sombras y restos. Los intermediarios fallidos. Aquellos que, como Mateo, habían aceptado, pero no habían sido elegidos. No eran vivos ni muertos. Eran residuos de decisiones incompletas. No, susurró Clara, retrocediendo. Ellos no hablaron. No con palabras. Su hambre era simple. Ocupar el lugar que ella había puesto en duda. Si Clara caía, el océano tendría que elegir a otro. La herida de su hombro latió con fuerza. Clara cayó de rodillas. La ciudad hundida parecía observarla, indiferente. Entonces recordó al niño. Recordó el peso de su cuerpo al empujarlo hacia la superficie. El terror en sus ojos. La vida salvada contra la voluntad del mar. Algo se encendió en ella. No me eligieron por obedecer, pensó, incorporándose con esfuerzo. Me eligieron por sentir. Clara se levantó. Abrió los brazos, no hacia el océano, sino hacia sí misma. Aceptó el dolor. Aceptó la culpa. Aceptó cada grito que llevaba dentro. No pidió permiso. Las sombras se detuvieron. El agua vibró, confundida. Por primera vez desde que el equilibrio existía, una voz no pedía ni suplicaba. Decidía. Clara habló, y su voz no fue fuerte, pero fue absoluta. No soy tu herramienta, pensó. Soy tu límite. La presencia colosal regresó, emergiendo lentamente desde la oscuridad. No con furia. Con atención. El océano entero parecía inclinarse hacia ese punto. Clara no retrocedió. Te serviré, continuó. Pero no a cualquier precio. Si tomas sin distinguir, me perderás. Y con eso, perderás tu voz en la superficie. El silencio fue total. Las sombras comenzaron a disolverse, incapaces de sostenerse sin el permiso del equilibrio. Mateo apareció en